Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un área donde, cada segundo es crucial, las emergencias en traumatología. Tenemos aquí un índice de estudio muy completo, ¿eh? Cubre desde el manejo inicial, el famoso control de daños, hasta cosas como fracturas expuestas, síndrome compartimental y osteomielitis. La idea es desmenuzar esto, entender por qué las primeras acciones son tan definitivas y cómo se prioriza cuando hay tanto en juego. A ver, arranquemos con eso. Control de daños. Suena potente. Es más que solo, digamos, reparar huesos. Exactamente. El control de daños es un cambio de enfoque total. No se trata de la perfección anatómica inmediata. La prioridad es la supervivencia fisiológica del paciente, el que está muy grave. Es un plan por etapas, ¿sabes? Etapas, ok. La primera fase, estabilización temprana. Aquí, la prioridad absoluta es parar lo que mata ya. O sea, detener hemorragias masivas y estabilizar esas fracturas que son peligrosas porque, por su inestabilidad, comprometen la circulación, la hemodinamia del paciente. Es como apagar el fuego más grande primero. Entiendo, lo urgente primero. Luego, una vez que eso está más controlado, viene la optimización. El paciente pasa a cuidados intensivos o intermedios, según qué tan grave esté. Ahí se busca mejorar todo lo demás. Corregir acidosis, lipotermia, problemas de coagulación, prepararlo para cirugías más grandes, digamos. Preparar el terreno. Y solo entonces, cuando el paciente ya está más fuerte fisiológicamente, llegamos a la estabilización definitiva. Ahora sí, se hacen las reparaciones óseas completas, buscando el mejor resultado a largo plazo. Es reconstruir la casa después de apagar el incendio. Clarísimo. Primero el cuerpo, luego el hueso específico. Y en esa primera fase, la de estabilización, ¿cómo se maneja una fractura inestable y un sangrado fuerte? Una férula y ya. La férula es clave para esas fracturas inestables, ¿sí? Buscas alinearla lo mejor posible y sobre todo que no se mueva. Porque ese movimiento, aparte del dolor terrible, empeora el sangrado y puede dañar nervios, vasos. Ajá. Y para el sangrado, lo primero siempre es apretar. Compresión directa, fuerte, con gasas. Si ves el vasito sangrando, pues intentar pinzarlo. ¿Y el torniquete? Se oye mucho de eso. El torniquete es extremo. El último recurso. Solo para sangrados que de verdad amenazan la vida y no paran con nada más. Es que tiene riesgos grandes, ¿sabes? Dejar sin sangre la extremidad. La isquemia, claro. Exacto. Por eso, si se puede evitar, se evita. La compresión bien hecha suele bastar. Mencionaste lo del incendio fisiológico. ¿Qué pasa dentro del cuerpo con un trauma tan bestia? Es que un politrauma severo, sobre todo si hay mucho daño en músculos, piel, en las extremidades, desata una tormenta inflamatoria en todo el cuerpo. Se liberan citoquinas, radicales libres, unas enzimas, proteasas, y todo eso daña los vasos chiquitos, los capilares, atrae células de inflamación, se escapa líquido a los tejidos, causa edema, y si es muy fuerte, puede llevar a que fallen los órganos, riñones, pulmones. Es una reacción de defensa que se pasa de rosca, digamos. Vaya, que la propia respuesta del cuerpo puede ser un problema. Exacto. Y el control de daños busca frenar esa escalada. Tiene sentido. Entonces, bajo esta idea, ¿cómo se clasifican las lesiones? No todas serán igual de urgentes. Correcto. Se clasifican según el riesgo. Primero, las vitales, las que te pueden matar ya. Hablamos de fracturas de pelvis muy inestables que sangran muchísimo por dentro, o varias fracturas de huesos largos como el fémur, lesiones de arterias grandes, fracturas expuestas muy graves, el síndrome compartimental que ahora veremos, o una cosa llamada articulación flotante mayor. Imagínate, la rodilla suelta porque se rompió el fémur arriba y la tibia abajo. ¡Qué imagen! Ok, vitales. ¿Y después? Después, las funcionales. Estas no matan de inmediato, pero si no se manejan bien, dejan secuelas serias para siempre. Aquí entran lesiones complicadas de articulaciones, fracturas en el mismo lado de fémur y tibia, luxaciones que afectan nervios o vasos y fracturas expuestas pero de menor grado. Si no quedan bien, pues rigidez, artrosis. Vale, funcionalidad a largo plazo.
Y finalmente, las simples, las que en general no ponen en riesgo ni la vida ni la función a futuro, como una fractura limpia en medio de un hueso largo, sin herida ni nada más. Esta clasificación ayuda a decidir qué operó ya en la fase de estabilización y qué puede esperar a la cirugía definitiva. Vital, funcional, simple. Claro, guía la acción. Metámonos ahora en una de esas que puede ser vital o funcional, las fracturas expuestas. ¿Qué tienen de especial? Bueno, la definición es sencilla. El hueso roto se comunica con la calle, digamos. Hay una herida. El hueso se ve o casi, pero las implicaciones son enormes. Los objetivos del tratamiento son súper claros y en orden. 1, salvar la vida. 2, salvar la pierna o el brazo. 3, prevenir la infección. Ese es el gran cuco aquí. Y 4, conservar la función. Prevenir la infección. ¿Es tan común? Es el riesgo principal. Y aquí entra el concepto del tiempo de oro. Son las primeras 6 a 8 horas. Si se actúa rápido en esa ventana, con una buena limpieza quirúrgica, un buen lavado, el riesgo de infección baja muchísimo. Más del 90% de éxito, dicen. Pasado ese tiempo, ya se considera contaminada o infectada. Y ojo, algo importante. A veces una herida chiquita, en un sitio muy sucio, como tierra de granja, es más peligrosa que un corte grande en cemento limpio. El ambiente de la lesión cuenta, y mucho. Buen punto ese del ambiente. ¿Y cómo se clasifican para saber qué tan graves son? Se usa la clasificación de Gustillo-Andersen. Simplificando mucho, se basa en cuánto mide la herida, cuánto tejido blando se dañó y qué tan sucia está. Grado 1, herida chica, menos de 1 centímetro, bastante limpia, poco daño alrededor. Grado 2, herida más grande, más de 1 centímetro, pero sin que falte mucho tejido ni haya colgajos de piel medio muertos. Contaminación moderada. Grado 3, estas son las peores. Mucho daño a piel, músculos, hueso, y muy sucias. Y ese es grado 3, se dividen más, ¿no? Sí. I y A es cuando, a pesar del daño, el hueso todavía tiene cobertura de tejido blando. I y B es cuando el hueso está muy expuesto, falta cobertura y vas a necesitar cirugía plástica, colgajos para taparlo. Y la I y C es la peor. Además de todo, hay una lesión de una arteria importante que hay que reparar. El pronóstico ahí se complica bastante. Entendido. Y mencionaste el lavado. Fundamental. Y tiene que ser abundante, con suero fisiológico idealmente a presión para arrastrar la suciedad. Hablamos de litros, ¿eh? Para grado 1 quizás 2-4 litros, grado 2, 4-8 y grado 3 mínimo 6-8 litros o hasta que veas que el agua sale limpia. Es un lavado a fondo, de verdad. Ok, limpieza agresiva y temprana. Pongamos la escena. Llega alguien hueso expuesto. ¿Qué se hace ahí mismo, en la primera atención? Es un protocolo, sí. Primero, lo básico de siempre. Vía aérea, respiración, circulación, el ABC del trauma. Buscar si hay otras lesiones. Ok. Segundo, conseguir un buen acceso para meter líquidos y medicinas. 1 o 2 vías venosas gruesas. Si no se puede, la vía intraósea, dentro del hueso. Es una opción rápida. Los líquidos, con cuidado para mantener la presión sin encharcar. Tercero, calmar el dolor. Suele ser muy fuerte. Cuarto, y esto es clave, antibióticos, por vena lo antes posible. ¿Qué antibióticos? Depende del grado Gustillo. Algo más básico, como cefazolina, para grado 1 y 2. Y para grado 3 necesitas cubrir más bichos, gram positivos y negativos. Así que una combinación, tipo ciprofloxacino más clindamicina, por ejemplo. E inmediato, entonces. Sí. Quinto, un lavado inicial rápido para quitar lo gordo y cubrir la herida con gasas estériles húmedas. Sexto, inmovilizar bien con una férula adecuada. Séptimo, chequear y poner la vacuna o el refuerzo del tétanos. Y lo que ya dijimos, torniquetes, no, como regla general, compresión. Muy claro el manejo inicial. Pasemos a otra emergencia temida, el síndrome compartimental. ¿Qué falla ahí dentro? El síndrome compartimental, o SC, es una emergencia por presión. Imagínate los músculos de la pierna o el antebrazo. Están como metidos en bolsas, compartimentos, rodeados de una tela fibrosa, la fascia, que no estira casi nada. Ajá. La presión ahí adentro sube muchísimo. Es como inflar un globo dentro de una caja que no cede.
La presión aplasta lo que hay dentro. Primero, los vasos más finitos, las venas pequeñas, los capilares. La sangre no puede salir bien y tampoco llega bien sangre nueva con oxígeno. Y eso es malo para el músculo. Malísimo. Si esa presión no se libera rápido, los músculos y los nervios de ese compartimento empiezan a sufrir por falta de oxígeno. Isquemia se llama. Y si sigue, se mueren. Necrosis. Es un círculo vicioso terrible. La lesión hincha, la hinchazón sube la presión empeora la falta de oxígeno y la falta de oxígeno causa más daño y más hinchazón. Qué peligroso. ¿Y cómo se pilla a tiempo? ¿Hay que esperar a no sentir el pulso en el pie? El diagnóstico del ESIC es clínico. Se basa en lo que ves y lo que cuenta el paciente, y tiene que ser temprano. Hay 2 signos clave que aparecen pronto. A ver. 1. Dolor desproporcionado. Un dolor brutal, mucho más fuerte de lo que esperarías por la lesión que ves. Un dolor profundo, que no se calma bien ni con la férula ni con analgésicos fuertes. Es la primera señal de alarma, la más fiable. Dolor exagerado. Ok. ¿Y el otro? 2. Dolor al estiramiento pasivo. Si le mueves suavemente los dedos del pie o la mano, estirando los músculos de ese compartimento, le duele muchísimo. Un dolor agudo, insoportable. Ese es otro signo súper característico y temprano. Moverle los dedos y que le duela un montón. Exacto. Además, puedes tocar la zona y sentirla dura, tensa, como una madera. Y es vital entender esto. El pulso de la arteria principal en el pie o la muñeca casi siempre se siente al principio. Aunque esté pasando eso dentro. Sí, porque las arterias grandes aguantan más la presión. Si esperas a que falte el pulso, el daño ya es gravísimo, quizás irreversible. Puede haber hormigueos, debilidad, pero suelen venir después de ese dolor terrible. Aunque se puede medir la presión dentro del compartimento, lo que manda es la clínica. Ese dolor desproporcionado y el dolor al estirar. Si sospechas, hay que actuar. Ese dolor al estirar es como una bandera roja gigante entonces. Si la sospecha es alta, ¿qué se hace? No hay tiempo que perder. Nada de tiempo que perder. El tratamiento es una urgencia quirúrgica ya, la fasciotomía. No hay otra. Consiste en hacer cortes largos en la piel y, lo más importante, en la fascia, en esa tela que envuelve los músculos, para liberar la presión de inmediato. Eso permite que los músculos se expandan otra vez y les vuelva a llegar sangre. Los cortes tienen que ser amplios para asegurar que todos los compartimentos afectados se descompriman bien. Es una cirugía que salva la extremidad, literalmente. Una medida fuerte, pero necesaria. Para ir cerrando, hablemos de una complicación que puede venir después, a veces por fracturas expuestas o cirugías, la osteomielitis, infección en el hueso. Correcto. Osteomielitis es eso. Infección e inflamación del hueso y de la médula que tiene dentro. Puede llegar ahí por 2 caminos principales. Por la sangre, se llama vía hematógena, un bicho que anda por la sangre desde otra infección se asienta en el hueso. Eso es más típico en niños. O por entrada directa, no hematógena, por una fractura expuesta, una cirugía donde se ponen placas o clavos, o porque una infección de la piel o el músculo de al lado se extiende al hueso. Y parece que no siempre es fácil de diagnosticar. No, a veces es complicada. Los síntomas pueden ser vagos o parecerse a otras cosas, como tumores de hueso o desgaste. Por eso le dicen la de 1000 rostros. Cuando se hace crónica, hay 2 cosas típicas que se ven al microscopio o en las pruebas. El secuestro, que es un trozo de hueso muerto, aislado, rodeado por la infección. Y el involucro, que es como una capa de hueso nuevo que el cuerpo intenta formar alrededor para parar la infección. Secuestro e involucro, ¿vale? ¿Y se clasifica de alguna manera útil? Principalmente por cuánto tiempo lleva. Aguda, menos de 2 semanas de síntomas. Subaguda, entre 2 y unas 4 semanas. Y crónica, más de 3 o 4 semanas. Y sobre todo cuando ya hay hueso muerto, ese secuestro. ¿Y los bichos que la causan son siempre los mismos? No, varían. El Staphylococcus aureus es el rey, el más común en general, sobre todo en adultos y en las crónicas. En niños a veces son otros, como estreptococo. Y en las que vienen después de cirugías o traumas, es frecuente encontrar bacterias gram negativas o a veces una mezcla. ¿Y se tratan igual la aguda y la crónica? No, el manejo cambia bastante.
La osteomielitis aguda, que se ve más en niños y suele afectar zonas de crecimiento del hueso. A veces responde bien si la pillas pronto con tratamiento conservador, o sea, hospital, inmovilizar la zona y antibióticos potentes por vena. Idealmente sabiendo qué bicho es, pero a menudo se empieza sin saberlo. Eso sí, el tratamiento es largo, semanas o meses de antibióticos. ¿Y la crónica? La osteomielitis crónica es diferente. Los síntomas pueden ser más lentos, un dolor de hueso que no se va, a veces un poco de fiebre, la piel de encima puede estar rara y a veces sale una fístula, un agujerito por donde drena pus. Eso es casi diagnóstico. Aquí el tratamiento casi siempre necesita las dos cosas. Antibióticos, también largos y elegidos según lo que crezca del hueso, y cirugía. La cirugía es fundamental para limpiar todo el tejido muerto infectado, quitar el secuestro, drenar el pus. Y a veces deja agujeros que hay que rellenar o reconstruir. O se usan como unas bolitas o espaciadores con antibiótico dentro para tratar localmente. Clarísimo que son dos batallas diferentes. Bueno, recapitulando un poco. Hemos visto el control de daños como una filosofía de prioridades. La urgencia de las fracturas expuestas y su limpieza, cómo detectar el síndrome compartimental por la clínica, por ese dolor, y la complejidad de la osteomielitis. Todo apunta a lo crucial que es evaluar rápido, de forma sistemática, y actuar con decisión en trauma, ¿no? Diferencia brutal en si el paciente sobrevive, si salva la extremidad, cómo va a quedar su función después. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estos principios tan vitales, el control de daños, reconocer rápido una fractura expuesta, un compartimental, sospechar una osteomielitis, se apliquen bien y siempre, en toda la cadena, desde la ambulancia hasta el hospital más complejo? Sigue siendo un desafío, en cómo formamos a la gente y cómo organizamos los servicios de salud. Una pregunta clave, sin duda, para seguir mejorando. Muchísimas gracias por guiarnos hoy por estos temas tan importantes. Y gracias a todos los que nos acompañaron en esta exploración. ¡Hasta la próxima!